Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Acá les he traído lo que nunca pensé que haría, el especial por mis 100 suscriptores. Sinceramente, nunca creí que llegaría tan lejos, pero esto de hacer temes resultó ser más divertido de lo que creí, así que pensé que para celebrar el haber llegado tan lejos, podría traerles uno de los tantos fics que tengo en mi cuenta de Wattpad. Este es solo uno de los tantos capítulos de esta historia, el resto pueden encontrarlos en mi cuenta de Wattpad, por si les interesa. Les agradezco a todos por el apoyo que me han dado, nunca pensé que llegaría tan lejos, es gracias a todo el apoyo que ustedes me dan que sigo aquí, me seguiré esforzando para mejorar y traerles mejor contenido en un futuro. También les digo que esta es la primera vez que edito un video así de largo, así que les agradecería si dejan sus opiniones en los comentarios, que eso me ayuda mucho para mejorar. Sin más, disfruten de este especial y nuevamente, les doy las gracias a todos ustedes por todo su apoyo, son los mejores. Menma Uzumaki, uno de los 3 hijos de Minato Namikaze, el cuarto Hokage y el relámpago amarillo de Konoha, considerado por muchos el ninja más rápido de aquella época, y Kushina Uzumaki, la habanero sangriento, la ex Jinchuriki del Kyuubi y una superviviente del casi extinto clan Uzumaki, un clan temido por sus reservas de chakra ridículamente grandes. Sí, sin dudas el chico había tenido una gran suerte al nacer en un linaje tan poderoso, pero, como si ser hijo de personas tan poderosas e importantes no fuese suficiente, el chico también era el Jinchuriki del Kyuubi. Bueno, más o menos, resulta que, el día en que él y sus 2 hermanos nacieron, hubo un problema con un extraño Uchiha enmascarado, por lo cual su padre se vio obligado a sellar a la bestia de 9 colas dentro de él y en su hermana, Mito Uzumaki, debido a que ellos solo poseían mitad de sangre Uzumaki, sus cuerpos no serían capaces de soportar todo el poder de aquel Biju, por lo cual se le dividió en 2 y se le fue sellado a los bebés mayores, Menma y Mito. Sin embargo, por alguna razón que nadie entendía, el Shinigami no se había llevado el alma de Minato, nadie sabía qué había pasado, pero, a palabras del propio Namikaze, el Shinigami se veía extraño. El rubio no supo bien qué pasaba con aquel ser, pero algo muy dentro suyo le decía que aquello no era para nada normal, que algo estaba muy mal. No obstante, ignorando aquel hecho, los padres se sintieron extremadamente felices de poder sobrevivir a aquel nefasto accidente, pudiendo tener su vida feliz con sus 3 hijos, Menma Uzumaki, Mito Uzumaki y el menor, Naruto Uzumaki. A lo largo de sus vidas, los 3 hermanos habían sido entrenados por sus padres, sobre todo Menma como Mito, esto debido a que tenían que controlar el chakra del Kyuubi y evitar que este se salga de control. Si un solo Jinchuriki del Kyuubi fuera de control era malo, 2 sería algo simplemente desastroso. Ya como si todo lo anterior no fuera suficiente, resulta que su padrino, el Sannin de los sapos, Jiraiya, les había dicho sobre una profecía que le había dicho el gran jefe sapo, una profecía sobre un niño que traería la paz o la destrucción al mundo. Gracias a eso, el entrenamiento que sus padres les daban al trío de hermanos, se concentró casi por completo en Menma y Mito. Sus padres estaban completamente seguros de que uno de ellos debían de ser el niño de la profecía, esto debido a ser Jinchurikis de la bestia con cola más poderosa. Los años pasaron para Menma, en donde este comenzó a vivir bajo la ideología de que solo la voluntad de los fuertes importa. Él sabía que el mundo ninja era cruel y despiadado, así que no había lugar para los débiles, solo los fuertes tenían el derecho a sobrevivir. Él era fuerte, así que se había ganado ese derecho. Pero, sabía que no siempre sería así, había clanes y ninjas poderosos, así que debía seguir entrenando, y eso hizo. Los años pasaron y Menma y Mito siguieron entrenando, haciéndose cada vez más fuertes, mientras toda la familia se olvidaba poco a poco de aquel rubio más joven llamado Naruto. Con solo 14 años, Menma ya era capaz de usar el poder de la segunda cola sin perder el control, un logro simplemente magnífico para alguien de tan poca edad. Cuando Menma y sus hermanos ingresaron a la Academia Ninja, el pelirrojo conoció a Sasuke Uchiha, el último superviviente de su clan. Ambos compartían una meta similar, la cual era la de obtener poder. Esto era algo que Menma podía respetar, cosa que fue igual con Sasuke. Con el tiempo ambos se hicieron rivales, no podría decirse que amigos, solo eran 2 personas que tenían el mismo objetivo y se respetaban por ello, no se metían en los asuntos del otro. Lo máximo que hacían era que a veces entrenaban juntos para fortalecerse. A Menma le servía entrenar con un usuario del Sharingan, así como a Sasuke le servía el entrenar con un Jinchuriki, era una muy buena oportunidad para ambos. Lo que el Uzumaki no sabía, era que pronto todo cambiaría.
En uno de los campos de entrenamiento de Konoha, Menma se lanzó a gran velocidad contra Sasuke, lanzándole un golpe que este mismo logró esquivar, contraatacando con una patada al estómago, que hizo retroceder a su oponente. Recuperándose rápidamente, Menma notó como una gran bola de fuego se dirigía hacia él, logrando esquivarla con algo de dificultad. Al dar un gran salto, el Uchiha aprovechó que se encontraba en el aire, lanzando una gran cantidad de shuriken y kunais en su dirección, los cuales Menma no tuvo tiempo de esquivar, protegiéndose con sus brazos en forma de X, terminando por recibir varias de aquellas armas, las cuales se clavaron en sus brazos, haciéndolo soltar un gruñido de dolor. «Carajo», murmuró con dolor el Uzumaki. «¿Quieres continuar?», preguntaría Sasuke con seriedad. ¿Con quién crees que estás hablando? Podría hacer esto todo el día, diría con una sonrisa desafiante, mientras se quitaba las armas ninjas de sus brazos, usando el chakra del Kyuubi para sanarse, poniéndose en pose de combate para seguir. Esto solo le sacó una casi imperceptible sonrisa al peli negro, el cual activó su Sharingan de 2 aspas, dispuesto a seguir con la pelea. Este nunca lo admitiría en voz alta, pero entrenar con su rival era, mínimamente entretenido. De esta forma, ambos jóvenes se lanzaron en contra del otro, comenzando a intercambiar golpes a gran velocidad. Sasuke ahora usando el Sharingan para leer los movimientos de su oponente e imitarlos, mientras Menma usaba el chakra del Kyuubi para hacerse más fuerte. El joven Jinchuriki le daría una patada en las piernas a su oponente, logrando sacarlo de balance. Este no desaprovechó esta oportunidad, dándole un fuerte cabezazo, para luego invocar a varios clones de sombra, los cuales se abalanzaron en contra del Pelinek. Sasuke contraatacó con un jutsu de bola de fuego, logrando desaparecer a varios de los clones. No obstante, este terminó siendo abatido por la gran cantidad de clones, los cuales lo golpearon al mismo tiempo, dejándolo en el suelo con algunas heridas superficiales. «Bien, gane», dijo con simpleza el Menma original, mientras le apuntaba a la garganta de Sasuke con un kunai, declarándolo como ganador. «TCH, solo fue suerte», dijo con fastidio y el ceño fruncido el último Uchiha. «Eso dicen los perdedores», se burló el pelirrojo con una sonrisa burlona, sacándole un gruñido de fastidio a Sasuke. Sin decir más, Menma se separó de este, dejando que se levantara y se sacudiera la tierra de su ropa. Ambos estaban a punto de retirarse a sus respectivos hogares, cuando de repente, Menma se detuvo y volteó a ver a su rival. «Oye, has estado muy raro últimamente», dijo con simpleza y algo de interés el Uzumaki. Este normalmente no se involucraba en los asuntos personales de su rival, no eran algo que le incumbieran y sinceramente, no le importaban en lo más mínimo, pero esta vez era diferente. «¿A qué te refieres?», preguntó con seriedad Sasuke, mirando de reojo al Jinchuriki. «No me trates de tonto, Uchiha, se te nota, has estado muy distraído estos días, incluso en este entrenamiento, parecía que ni siquiera prestabas atención, así que no te hagas el misterioso y di qué te pasa de una buena vez», diría con seriedad el pelirrojo, apoyándose contra un árbol mientras veía a su rival. «¿Qué, ahora te preocupas por mí?», preguntó de forma burlona el Uchiha. «Ya quisieras, solo es curiosidad», le respondió el pelirrojo Jinchuriki. Por su parte, Sasuke solo permaneció en silencio por unos segundos, antes de soltar un pequeño suspiro de resignación. «Es solo que me he sentido raro últimamente», dijo con seriedad. «Si es la pubertad, mejor ve a un psicólogo», se burló el pelirrojo, sacándole una vena a su rival. «No es eso, imbécil», le gritó con enojo, antes de que su expresión cambiara a una más seria. «Es solo siento como si algo estuviera mal. No sé cómo decirlo, siento como si ya hubiese vivido algunas cosas, es como un extraño déjà vu. También, como si algunas cosas no estuvieran bien, como si fuesen antinaturales. Es como si, simplemente todo estuviera mal». El ambiente se volvió tenso cuando el Uchiha terminó de hablar. Menma solo se había quedado mirando con seriedad y curiosidad al peli negro. Ambos se quedaron en silencio por unos segundos, antes de que el pelirrojo soltara un pequeño suspiro. «Mira Sasuke, no soy bueno para estas cosas, además, no somos amigos, solo rivales, así que, solo puedo decirte esto, si tienes algún problema así, mejor ve a hablarlo con un profesional, como un psicólogo», fue lo único que le dijo Menma, antes de darse la vuelta y retirarse del lugar a paso lento. Sasuke no se inmutó ante esto, solo se dio media vuelta y se retiró. Este no se sorprendió por las palabras del Jinchuriki, ya que eran ciertas. Ninguno de los dos consideraba al otro un amigo o persona de confianza, solo eran dos personas que querían ser más fuertes y se aprovechaban del otro. Mientras Menma caminaba hacia su hogar, podía sentir las miradas de los aldeanos. Tanto él como su hermana Mito,
eran considerados héroes por mantener al Kyuubi encerrado dentro de ellos, siendo respetados y admirados por los aldeanos, cosa que al pelirrojo no le podía importar menos, todos ellos eran débiles, y él solo podía respetar a los fuertes, no le servía de nada tener a un montón de lamebotas siguiéndolo siempre, a veces sentía lástima por Sasuke al ver a la gran cantidad de acosadora y fangirls que tenía, sobre todo esas buenas para nada de Sakura Haruno e Ino Yamanaka, un horrible escalofrío recorrió su cuerpo al pensar que algún día podrían aparecer chicas que estuvieran igual de obsesionadas con él como lo eran esas dos con el peli negro, pero, dejando eso de lado, no pudo evitar recordar las palabras de Uchiha, pensando en lo que quería decir. ¿Algo que está mal? ¿Qué diablos quiere decir con eso? ¿Será que finalmente se volvió loco por la masacre de todo su clan? Pensaba con curiosidad e intriga el pelirrojo, intentando encontrar sentido a las palabras de Sasuke, no obstante, por más que pensaba, no lograba encontrarle un significado real a aquello, tal vez era cierto que la masacre de su clan y toda su familia finalmente lo estaban llevando hacia la locura, cosa que, de hecho, no le sorprendería tanto, considerando la masiva cantidad de traumas que debía de tener, es más, le sorprendía que hubiese durado tanto tiempo cuerdo después de aquel día, simplemente sacudió la cabeza, alejando aquellos pensamientos de su mente, dándose cuenta de que ya estaba a unos pocos metros de su casa, sin más, solo entró, al entrar, se dirigió hacia la sala, encontrándose con una joven de su misma edad, la cual tenía el cabello rubio, atado en dos largas coletas, además de ojos azules, ella era su hermana, Mito Uzumaki, menor que él solo por unos pocos segundos, la pelirrubia de coletas notó la presencia de su hermano mayor, mirándolo pequeña sonrisa. Bienvenido de regreso, hermano, finalmente decidiste venir a visitar a tu familia, dijo Mito con un tono burlón, refiriéndose a que su hermano pasaba más tiempo afuera entrenando, que en su hogar, parecía que el pelirrojo solo venía a visitarlos y que vivía en el campo de entrenamiento. Por su parte, Menma soltó un pequeño suspiro ante la actitud de su hermana, ignorándola mientras se dirigía a la cocina, sacando una botella de agua del refrigerador. ¿En dónde están mamá y papá? Preguntó sin rodeos el chico, bebiendo hasta el fondo el contenido de la botella. Papá se encuentra en su oficina en la Torre Hokage y mamá recién salió a comprar unas cosas, respondió con calma la joven, mientras se relajaba en aquel sofá. Ya veo. Dijo con simpleza el pelirrojo, antes de cambiar su expresión a una más seria, mirando a su hermana menor, ¿sabes? Deberías dejar de holgazanear tanto, si tienes tanto tiempo para estar ahí acostada, ¿tienes tiempo para entrenar? O vamos. Literalmente acabo de terminar de entrenar, perdóname la vida por no estar obsesionada con el entrenamiento como tú, dijo Mito con desdén, rodeando los ojos ante la actitud de su hermano, el cual siempre le insistía en que debía de entrenar más. Esto era algo que entendía, pero le molestaba el hecho de que su hermano mayor quisiera que estuviera tan obsesionada con el poder como él. TCH, como quieras, luego no te quejes cuando el enemigo te esté dando una paliza, se quejó Menma ante la actitud despreocupada de su hermana. Solo tomó una manzana, comenzando a comerla con calma, el entrenamiento siempre le abría el apetito y debía mantenerse en forma. En eso, una idea vino a la mente de Mito, recordando a cierto niño pelirrubio. Oye, si estás tan desesperado por hacer a alguien fuerte, ¿por qué no vas y entrenas a Naruto? Creo que le vendría bien, dijo de forma vaga y desinteresada la rubia de coletas, ante la mención de su hermano menor. Menma frunció el ceño con disgusto, le desagradaba enormemente el más joven de la familia. Esto se debía no solo al hecho de que era un completo debilucho sin ninguna clase de talento para las artes shinobis, sino que también, al ser tan débil, dejaba en ridículo el legado de sus padres. TCH, no perderé mi tiempo con alguien que ni siquiera tiene potencial, si ese bueno para nada quiere progresar, que lo haga solo, diría con molestia el pelirrojo, terminando de comer para dirigirse al baño a tomar una ducha. Por su parte, Mito solo miró de reojo a su hermano, teniendo una expresión de aburrimiento en su rostro. No dijo nada, solo decidiendo seguir con su descanso, aprovechando que no tenía nada importante que hacer. Un par de días habían pasado desde el último encuentro que Menma había tenido con su rival Uchiha. No se preocupó en lo más mínimo por Sasuke, teniendo su total concentración en entrenar. Actualmente, el Jinchuriki del Kyuubi se encontraba yendo en dirección de los campos de entrenamiento que siempre usaba. Era temprano y había poca gente en las calles, varios puestos ni siquiera habían abierto aún, así que era perfecto para entrenar sin que nadie lo moleste. Al llegar, se sorprendió un poco al encontrar a Sasuke Uchiha allí, pero eso no fue lo que llamó su atención, sino el hecho de que se encontraba sentado debajo de un árbol, mientras su expresión era de completo shock y miedo.
miedo. Esto era algo extremadamente raro, ya que se sabía que el pelinegro siempre tenía aquella mirada seria y fría, nunca mostrando abiertamente sus emociones, y mucho menos algo como el miedo. No pudiendo evitar la curiosidad, Menma se acercó al último Uchiha, quedando enfrente suyo, aunque él no se había percatado de su presencia, pareciendo que estaba completamente perdido en sus pensamientos. ¡Ey, reacciona de una vez, idiota! Le gritó en la cara con fastidio, al ver que este no se había percatado de su llegada. Ante el grito del pelirrojo, Sasuke finalmente reaccionó, pero no de la forma que se esperaba. Ante aquel grito, el Uchiha dio un brinco del miedo, y si no fuera por el hecho de que estaba apoyado contra un árbol, este hubiera retrocedido con terror. Esto sin dudas llamó mucho la atención de Menma, el cual estaba completamente sorprendido e intrigado porque pudo haber hecho que el orgulloso heredero Uchiha estuviera así de aterrado. Menma. Preguntó Sasuke, tartamudeando, mientras su expresión se le notaba el miedo y desesperación a kilómetros. ¿Quién más voy a ser? Idiota, ¿qué demonios te pasa? Te ves como si estuvieras a punto de tener un infarto, exclamó el chico con el ceño fruncido ante el comportamiento de Sasuke. El joven pelinegro permaneció en silencio por unos segundos, mientras el ambiente del lugar se volvía cada vez más tenso, sumergiéndose en un silencio casi absoluto, al punto en que se podía escuchar como algunas moscas volaban cerca. Lentamente, Sasuke se movió, abrazando sus piernas, mientras la sombra de su cabello cubría sus ojos. Esto ya ha pasado. Menma. La voz del joven pelinegro resonó por todo el campo de entrenamiento debido al silencio, rompiendo este mismo como si fuese cristal. No obstante, las palabras del joven no hicieron más que aumentar la tensión en el lugar. Su voz apenas era un murmullo apenas entendible, el cual reflejaba un miedo y un pánico sin igual. ¿Qué? ¿A qué mierda te refieres? Habla claro, carajo, que no te estoy entendiendo nada. Le exigió el Uzumaki, mirando con fastidio y confusión al aterrado joven, pero, su sorpresa e intriga aumentó más al escuchar como una pequeña risa se escapaba de los labios del pelinegro. Esto sin dudas era algo que lo descolocó. Sasuke Uchiha nunca se reía, aquello solo le hizo entender que algo andaba extremadamente mal. Él siempre ha estado aquí. Siempre. Toda mi vida, fue un desperdicio. Mi venganza. Mis sueños, todo fue una completa pérdida de tiempo. Todo porque esa cosa existe. Intentaron pararlo. Intentaron de todo, Menma. Y al final, fue en vano. Le arrojaron ejércitos enteros y nada sirvió. No podemos detener aquella cosa. Con aquel grito, Sasuke levantó la cabeza de golpe, dejando atónito a su rival, el cual vio como los ojos del Uchiha reflejaban terror en su estado más puro. Lágrimas salían de estos mismos sin parar, a la vez que sus labios temblorosos formaban una sonrisa de puro miedo y desesperación. Ya todo está acabado. Todo se terminó, Menma. Esta visión dejó completamente en shock al joven Uzumaki. No podía creer cómo el orgulloso Uchiha había terminado en tal estado de terror y desesperación. Al verlo a los ojos, podía ver cómo estos empezaban a mostrar su caída en la locura, el cómo la esperanza moría, el cómo la felicidad moría, el cómo su propia mente, su orgullo, todo lo que representaba a Sasuke Uchiha desaparecía y era consumido por la más profunda oscuridad. Este intentó estirar su mano para tocar su hombro, quería decirle que se calmara, que le explicara mejor las cosas, pero, en el momento en que se movió apenas un milímetro, Sasuke se puso rápidamente de pie, corriendo a toda velocidad hacia el bosque, desapareciendo. Cuando el joven reaccionó, ya era demasiado tarde. Sasuke había desaparecido en aquel bosque, a pesar de que en realidad no era amigo de Sasuke. Este sabía que lo que sea que estuviera sucediendo, era algo muy serio, así que no dudó ni un solo segundo en correr a buscar a los ambos e informarles de la situación. Estos le avisaron al Hokage de que algo malo estaba sucediendo con el joven Uchiha, por lo que se comenzó una búsqueda para encontrarlo y averiguar qué le estaba sucediendo. Sasuke Uchiha se ha suicidado. Aquella era la noticia que azotó con fuerza a la aldea de la hoja. Tras haber estado un par de horas buscando al joven, los Ambus finalmente lo habían encontrado, o al menos, encontraron su cuerpo. En lo más profundo de uno de los tantos bosques de la aldea, Sasuke Uchiha yacía muerto, su cuerpo pálido y frío por la enorme pérdida de sangre y el tiempo que estaba muerto. Este se había cortado las venas con uno de los kunais que portaba, debajo suyo un charco de su propia sangre, mientras su cuerpo simplemente estaba boca abajo en el frío y húmedo suelo. Pero, como si esto no hubiese sido suficiente, el pelinegro había dejado un mensaje, una sola frase escrita en el suelo con su propia sangre, algo que dejó confundidos a todos los que lo leyeron. Él siempre ha estado aquí.
La noticia se esparció más rápido que la pólvora por toda la aldea, a pesar de que los ambos intentaron que esto no sucediera, por órdenes del Hokage, para evitar un alboroto, aunque fue en vano, ya toda la aldea era consciente de que habían perdido al último Uchiha que poseía. Actualmente, Minato estaba en una reunión con los líderes de clanes y los consejeros. Dicha reunión era para tratar sobre el incidente que había pasado con Sasuke Uchiha, y sencillamente, las cosas no estaban yendo para nada bien. Esto es terrible. Con la muerte de ese niño, Konoha ha perdido a su clan más poderoso. Oficialmente el clan Uchiha está extinto. Exclamó furioso y preocupado uno de los consejeros, golpeando la mesa por la ira que sentía. No entiendo el cómo es que el joven Uchiha terminó suicidándose. Hace unos días él se encontraba en un estado normal, mencionó otro consejero con seriedad. Por favor, les pido a todos que se calmen, sé perfectamente que la situación es muy seria, pero alterarnos así no resolverá nada, diría con seriedad el rubio Namikaze, logrando hacer que los presentes se calmen. Sin embargo, tiene razón en algo, no logro entender el cómo el joven Uchiha pudo llegar a tomar aquella decisión, diría Shikaku Nara con seriedad, analizando la situación. Tal vez el chico no pudo más con el trauma de la masacre de su clan, eso pudo haberlo llevado al suicidio. Digo, ya de por sí es raro que un niño de su edad no haya terminado volviéndose loco por semejante hecho tan traumático, diría con seriedad una de las concejales. No, eso no, desde la masacre de su clan, le hacíamos exámenes psicológicos al niño cada mes, y si bien se mostraba con secuelas psicológicas serias, no había ninguna señal que lo pudiera llevar al suicidio, todo lo contrario, este buscaba volverse fuerte para vengarse del asesino de su clan, explicó el Nara con suma seriedad, dejando de lado la causa de su suicidio. Hay algo más que me ha causado intriga, habló Minato, llamando la atención de los presentes. Los ambos dijeron que este había escrito un mensaje antes de morir. Las palabras del Hokage hicieron que los presentes recordaran aquel detalle, aquel mensaje tan raro que el chico dejó antes de morir. Él siempre ha estado aquí, eso fue lo que escribió. ¿Qué creen que signifique? No lo sabemos con exactitud, puede que se haya referido a alguien que lo estuviera acechando, pero la información que nos brinda es demasiado poca, nada conciso, solo puras teorías sin bases reales, diría Minato con seriedad. Esto causó aún más intriga en los presentes, sospechaban que alguien pudo haber llevado al suicidio al chico, pero no tenían nada que les indicara si eso siquiera era cierto. Era un callejón sin salida, necesitaban investigar, encontrar algo. Algunos sospechaban que había un traidor en su aldea, pero eso los llevaba al mismo punto al no tener pruebas. Lo que sí sabían, era que habían perdido oficialmente a su clan más poderoso y a un importante recurso militar. Mientras la reunión se llevaba a cabo, Menma había vuelto a su hogar. Este tenía varias cosas que pensar tras haberse enterado del suicidio de su rival. Si bien no eran cercanos ni nada, eso no significaba que este le deseara la muerte, ni que fuera un monstruo. Aún así, este no lograba entender qué clase de evento pudo haber dejado tan aterrado a Sasuke, como para llevarlo al punto de suicidarse. Al igual que con los concejales y su padre, este recordó aquel mensaje que el Uchiha había escrito antes de morir. Él siempre ha estado aquí. ¿A qué se refiere? Pensaba el confundido e intrigado chico. Este llegaría a su hogar y entraría sin más, notando como su madre y hermana no se encontraban. Sin darle demasiada importancia, este se iba a dirigir a su cuarto para descansar. No obstante, una voz muy conocida llegó a sus oídos. Bienvenido a casa, hermano. Menma se giró en dirección del dueño de la voz, encontrándose con su hermano menor, el más joven de la familia por unos pocos minutos. Naruto lo miraba fijamente, estando parado a unos pocos metros de él, mientras poseía una mirada neutra. He escuchado la noticia sobre Sasuke, es una verdadera pena, no me puedo imaginar lo que podría haberlo llevado a cometer tal acción, diría con tristeza y pesar en su voz, pero su expresión neutra no cambió en ningún momento, contrastando con las emociones que su voz transmitían. Sí, eso mismo están pensando todos en la aldea, respondió el pelirrojo con aburrimiento, mirando con desinterés al debilucho de su hermano. ¿Estás bien? Si quieres podemos hablar, propuso el rubio, aún manteniendo su mirada completamente clavada sobre su hermano, al punto en que este parecía que no parpadeaba, algo que comenzó a incomodar un poco al joven Jinchuriki. No gracias, tengo mejores cosas que hacer, y tú también. Si lo que buscas es hacer algo bueno por mí, podrías comenzar por entrenar y hacerte más fuerte, así al menos no dejarías en ridículo el legado de nuestros padres. Tras decir esas palabras, Menma se dio la vuelta, dirigiéndose hacia su cuarto, todo sin percatarse de la mirada sombría de su hermano menor, sus ojos azules mostrando un brillo de decepción hacia el pelirrojo.
Al día siguiente, Menma se había despertado luego de una larga noche de sueño. Se puso de pie, dispuesto a comenzar un nuevo día, como siempre hacía. Desayunó y se retiró rápidamente a los campos de entrenamiento. A pesar de que su compañero y rival había muerto, no iba a dejar que dicho acontecimiento le impidiera el volverse más fuerte. Al fin y al cabo, el muerto no iba a revivir. Sin embargo, ese día no era común. Había algo en el ambiente que se sentía extraño. El pelirrojo no sabía cómo describirlo con exactitud. Era como si sus propios instintos, su propio ser, le advirtiese que algo muy malo estaba por pasar, pero decidió solo ignorar aquel sentimiento, llegando al campo de entrenamiento para realizar dicha acción, y tras unas pocas horas, terminaría, decidiendo volver a su hogar. Sabía que si llegaba muy tarde, su madre se enojaría, y no era tan estúpido como para provocar la ira de la mujer que se ganó el título de la habanero sangriento. Mientras Menma volvía a su hogar, notó como el ambiente se volvía más tenso con cada paso que daba. Un horrible escalofrío recorrió todo su ser, los pelos de su nuca se erizaron y comenzó a sudar frío sin siquiera saberlo. ¿Qué demonios me pasa?, murmuró confundido el joven Uzumaki. Con cada paso que daba, sentía como el ambiente se ponía más y más silencioso, todo sonido desaparecía como si nada, apenas si pudiendo escuchar su propia respiración. Tras lo que para él pareció una eternidad, Menma finalmente se paró enfrente de la puerta de su hogar. No lograba entender qué sucedía, era solo la puerta de su hogar, la casa en donde creció y se crió. Entonces, ¿por qué se sentía tan nervioso? ¿Asustado? No lo sabía, pero algo le decía que lo que encontraría dentro no sería nada bueno. Negó con la cabeza, intentando alejar aquellos ridículos pensamientos. Era absurdo, esta era su casa, no había razón alguna para tener miedo. Tomando aire, reunió todo su valor, sujetó el picaporte de la puerta y la abrió de golpe, entrando rápidamente sin siquiera percatarse del ambiente oscuro que había dentro. «Mamá, papá, Mito, ya llegué», gritó el pelirrojo, esperando ser recibido por su familia, y entonces su madre, su padre, su hermana, estaban muertos. La sangre de los tres decoraba el suelo y las paredes del que alguna vez fue un cálido hogar, como si fuera una especie de retorcida e infernal obra de arte. Los ojos de Menma estaban abiertos tanto como su biología se lo permitía, estos mismos reflejando horror en su estado más puro. Vio como el cuerpo de su padre estaba empalado en contra de la pared, por lo que parecían ser lanzas hechas de huesos, las cuales le atravesaban brazos, piernas, estómago y cabeza, dejándolo en un estado casi irreconocible si no fuera por sus ropas. Su madre, la mujer que lo dio a luz y lo crió, que le enseñó a caminar, a hablar y a leer, estaba partida a la mitad, su mano extendida en su dirección, como si hubiera intentado escapar antes de fallecer por la pérdida masiva de sangre. Sus órganos se asomaban por la parte inferior, manchando el suelo y dándole un aspecto aún más repugnante a aquella escena. Y por último, su hermana menor, yacía decapitada contra una pared, al punto en que se asomaba parte de su columna vertebral de la parte de su cuello. Litros y litros de sangre aún fresca salía de los tres cadáveres, tiñendo gran parte de la sala con aquel color rojo tan intenso. Menma, quien se creía capaz de soportar cualquier escena, no pudo soportarlo más y cayó al suelo, doblándose mientras vomitaba, vaciando su estómago de todo el contenido que tenía. Cuando dejó de vomitar y pudo levantar la mirada, se pudo apreciar cómo lágrimas fluían por sus ojos sin parar, sus labios temblaban al igual que todo su cuerpo, pero en eso, algo llamó su atención, o más bien, alguien. Una figura que él conocía perfectamente, estando frente a una pared, dándole la espalda. Naruto, murmuró el confundido pelirrojo, notando al instante como el cuerpo del rubio estaba manchado de sangre. No podía ser posible, ¿verdad? Sabía que ellos no tenían la mejor relación familiar, pero ¿de verdad ese debilucho llegaría al punto de matarlos? Finalmente llegaste. Te veo el huevo. Habló el rubio, su voz siendo completamente distorsionada y más grave, completamente carente de emociones, haciendo que Menma tiemble del miedo de solo escucharlo. Sus instintos le pedían a gritos que escapara de allí. Lo intenté. Creí que esta vez las cosas serían diferentes. Creí que saldría bien. Pero no fue así. Esta creación es repugnante. Minato y Kushina olvidando a uno de sus hijos. Jeje. Pero qué mal chiste.
Menma estaba completamente confundido por las palabras de su hermano, pero en eso, este notaría como una extraña aura de color blanco puro rodeaba al rubio. El Jinchuriki no podía despegar su mirada de aquella aura, la cual se movía hacia arriba como si fuera fuego, un fuego de un color blanco tan puro que dejaba en ridículo cualquier otra tonalidad de aquel color. Era sencillamente hermoso, glorioso e imponente al mismo tiempo. Fácilmente podría decir que la luz que aquella aura emitía era la cosa más hermosa que había visto en toda su vida, pero las palabras de su hermano lo obligaron a salir de sus pensamientos. Supongo que tendré que hacerlo de nuevo. Cuando dijo esas palabras, este se volteó, finalmente dándole la cara al pelirrojo, y al momento de hacerlo, los ojos del chico se abrieron con el más primitivo y absoluto miedo, viendo como el rostro de Naruto estaba completamente desfigurado en una masa amorfa y repugnante de carne, completamente carente de cualquier rasgo humano. Este finalmente pudo encontrar las fuerzas para moverse, levantándose y escapando a toda velocidad de aquella casa en donde había crecido tantos años. Menma no le prestó atención a nada, ni a la ausencia de personas en las calles, ni el cómo la realidad comenzaba a deformarse de forma grotesca. Él solo estaba concentrado en escapar, quería alejarse lo más rápido posible de aquella monstruosidad. Nunca en toda su vida había sentido tanto miedo, pero no era solo eso. Al ver a aquella cosa, un sentimiento de inferioridad como ningún otro surgió en lo más profundo de su ser, obligándolo a hacer lo que nunca creyó que haría en su vida, escapar completamente aterrado. En su miedo y necesidad por escapar, Menma terminaría sin siquiera haberse dado cuenta. Este saltaba entre las ramas de los árboles, hasta que una de estas se rompería, haciendo que cayera de golpe contra el suelo. Por suerte, la caída no le provocó mucho daño. Sin embargo, al momento de abrir sus ojos, este vería con horror como aquel bosque se había convertido en un paisaje completamente repugnante y horrible. Los árboles parecían estar hechos de una masa carnosa y viscosa, las ramas ahora eran tentáculos repugnantes, los cuales se movían en el aire, como si tuvieran vida propia. El suelo igualmente ahora estaba hecho de aquella carne viscosa, junto a ojos y tentáculos, además de otras figuras carnosas que eran simplemente imposibles de describir. Pero, a pesar de lo horrible que se veía aquel escenario, todo era iluminado por aquella extraña y hermosa luz que emitía Naruto. Aquel paisaje era como si los mismísimos cielo e infierno se hubieran fusionado, dando como resultado aquella escena. En un segundo, Menma solo parpadeó, y al momento de abrir sus párpados, ahí estaba. Aquella monstruosidad que se supone era su hermano, estaba enfrente suyo, a tan solo 2 metros, aquella masa de carne deforme que tenía por rostro clavado sobre él, haciendo que vuelva a sentir aquel sentimiento de inferioridad. De repente, el silencio del lugar sería roto cuando la criatura le hablaría a Menma, con aquella voz distorsionada y tétrica que lo caracteriza. Los amo, pero no lo entiendes. Ninguno lo entiende todavía. Yo los amo a todos ustedes, mis hermosos amigos. Mis preciados amigos. Mis preciadas creaciones. Es por eso que lo hago. Por nuestros lazos. Por nuestra felicidad. Odio. Venganza. Rencor. No es nada de eso. Esto es por amor. No puede haber un acto de amor más puro que este. Amo cada parte de ustedes, cada cosa, incluso cada error. Yo los amo a todos. Pero no logro entender. Porque siguen siendo tan defectuosos. No entienden que me duele. Me lastima ver cómo son deformados a estas asquerosas copias baratas. Me duele mucho. Y lo odio con todo mi ser. Cada vez es peor, ya que cada vez pierden más de su esencia. Cada versión que creo es cada vez más alejada de la original. Pero no tienen que tener miedo, mis pequeñas creaciones. Pues yo nunca los abandonaré. Porque, al fin y al cabo, todos somos amigos. El lugar sería inundado por el más profundo miedo primordial, mientras un olor asqueroso a putrefacción inundaría la nariz de Menma, al punto en que este sentía como estaba a punto de vomitar. Para su completo horror, este vería como aquella cosa comenzaba a deformarse de manera grotesca. Poco a poco la figura de Naruto Uzumaki se perdería, empezando a dar paso a otra cosa, pero justo en ese momento, el pelirrojo reaccionaría, poniéndose de pie y dándose media vuelta, intentando correr con todas sus fuerzas, pero esto sería en vano, ya que la propia realidad se deformaría, haciendo que por más que Menma corriera, este no avanzara ni un solo milímetro, solo escuchando a sus espaldas como aquella cosa se transformaba, entre los sonidos de huesos rompiéndose y la carne desgarrándose de forma grotesca.
Tras unos segundos, aquellos asquerosos y repugnantes sonidos cesarían, entendiendo que su transformación había terminado, y, para horror del pelirrojo, este vería como unos brazos delgados y hechos de carne podrida lo abrazaban, mientras aquellas manos monstruosas acariciaban de forma casi enfermiza su rostro. Este no se atrevió a voltear, no queriendo verlo, no quería nada, solo deseaba que todo ese infierno terminara de una maldita vez. Es una verdadera pena. Me hubiese encantado que fuéramos una familia feliz. Pero ustedes ni siquiera deberían de haber existido. A pesar de todo, me alegra conocerte. Hasta nunca, mi querido hermano. Habló la criatura con una voz aún más deforme y perturbadora, aunque se notaba el pesar y la tristeza en su voz. Ya a este punto, Menma estaba llorando a moco suelo por el inmenso terror que sentía, pero aún así, dentro de sí, sintió algo de paz, ya que sabía que iba a morir, y todo ese horror finalmente terminaría. En sus últimos momentos, Menma Uzumaki vio como todo era consumido por aquella blanca, hermosa y enseguecedora luz, y al final no hubo nada. Bien, es hora de hacerlo de nuevo. Bueno, ese fue el especial. Para ser la primera vez que editó un video de fanfic, creo que me salió bien. De todas formas, les agradecería mucho si dejan sus opiniones en los comentarios, tanto de qué les pareció la edición como qué opinan de la historia. Espero que les haya gustado este especial. Nuevamente, les agradezco por todo el apoyo que me han brindado hasta ahora, que es gracias a ustedes que logré llegar hasta aquí, y sin más, les deseo un buen día a todos. Nos vemos en otra ocasión.